Saludos a todos y a todas. Vamos a partir con la clase de comunicación efectiva y centrada en la persona. Para esto quiero recordar el esquema que hemos utilizado en clases, que la comunicación es de persona a persona, emitiendo un mensaje a través de un canal con ántero y retroalimentación. Y en el centro, el ruido que ensucia esta comunicación. Entonces, teniendo presente este modelo, quiero mencionar algunos principios de la comunicación interpersonal. Por un lado, tener presente que este conjunto de señales, con lenguaje verbal y no verbal, tiene un mensaje de contenido, es decir, lo que digo, y otro relacional, a quién se lo digo y en qué momento. También es un proceso de ajustes, es decir, que no es algo único, sino que es un proceso que tiene un camino, y en este proceso se va ajustando, se va calibrando el mensaje, se va corroborando y clarificando si lo que digo llega y lo que escucho es lo mismo que me dicen. Al mismo tiempo, la comunicación es ambigua, es decir, que una misma frase se puede entender de diferentes formas para diferentes personas. Al mismo tiempo, esta comunicación es inevitable, irreversible e irrepetible. Siempre estoy comunicando. Una vez que digo o hago algo, ya no hay vuelta atrás. Y puedo decir el mismo mensaje después, pero ya no va a ser lo mismo porque cambió el contexto y cambió el tiempo. Por eso es irrepetible. Por eso es importante tener presente cuándo digo las cosas, dónde las digo y cómo las digo. Por ejemplo, es muy distinto manejar una crisis, por ejemplo, la que estamos viviendo, justo cuando necesitamos la información o una semana después. Quizás es el mismo mensaje, pero al cambiar el tiempo ya es totalmente diferente. También es importante tener presente que requiere autoconocimiento, requiere respeto y también autenticidad al momento de comunicar. Y finalmente, tener presente que la comunicación tiene múltiples propósitos. Uno de estos propósitos es las funciones que tiene en medicina. En medicina permite crear relación, crear un perfil de salud de la persona y por último, dar consejos o entregar información. Pero ¿cómo lo podemos hacer bien? ¿Cómo podemos mejorar esta comunicación? Y para eso quiero dar algunos principios de la comunicación efectiva que van a permitir mejorar la comunicación y tener algunos beneficios en la práctica clínica. Por ejemplo, la comunicación es interactiva, es decir, hay retroalimentación. Si recuerdan en la clase de escucha activa, uno constantemente entregaba retroalimentación para cerciorar a la persona que tengo al frente que la estoy escuchando. Al mismo tiempo puedo ir clarificando, preguntando si no comprendo bien lo que me están diciendo. Entonces la comunicación constantemente hay anterior retroalimentación. También es necesario reducir la incertidumbre innecesaria. Como vimos, la comunicación es ambigua, hay ruidos. Entonces es importante reducir esto. Por ejemplo, preguntando cuando no me queda claro algo, clarificando cuando creo que yo no me comuniqué de buena forma, o pidiendo que la otra persona repita lo que acabo de decir para que me asegure que la otra persona comprendió lo mismo. Entonces reducimos esta incertidumbre innecesaria. También requiere planificación. Por ejemplo, al dar una mala noticia, puedo planificar dar esta mala noticia en un ambiente tranquilo, sin interrupciones. Invitar a un familiar de la persona para que se sienta acompañado o acompañada. Y de esta forma poder planificar una entrega adecuada de información. También tener presente que la comunicación efectiva es dinámica, no es unilateral, no es monótona, sino que es dinámica, va cambiando y uno se va adaptando momento a momento según las señales del ambiente. Y por último, tener presente que la comunicación efectiva es helicoidal, no es lineal ni unidireccional, es helicoidal, es decir, uno entrega y recibe información de forma constante y la comunicación va avanzando y cambiando en el tiempo, en este dinamismo que habíamos dicho. Si se cumplen estos principios de la comunicación efectiva, podemos obtener que tengamos mayor colaboración médico-paciente, disminuyamos los reclamos y demandas, mejoremos la satisfacción tanto del médico o médica como del paciente, mejoramos la precisión diagnóstica, aumentemos la adherencia con mayores acuerdos y mayor comprensión y mejoremos los resultados terapéuticos.
como la glicemia en el caso de diabetes o el dolor en la cefalea crónica. Hablemos de medicina centrada en la persona o basada en la persona. Si nos fijamos en este esquema, la persona está al centro, y eso es justamente la base de esto. Si tenemos a la persona al centro, podemos individualizar el manejo para esta persona en particular, considerando su contexto biopsicosocial, su contexto integral u holístico. Es decir, que podemos tener una guía, pero al momento de aplicarla tenemos que individualizarla para esta persona en particular en este momento. Otro punto importante es que la comunicación basada en la persona tiene una sensibilidad cultural y una base en común. Es decir, tenemos que elegir palabras y utilizar un lenguaje que sea común para ambas partes y al mismo tiempo tener la sensibilidad que podemos tener creencias y percepciones diferentes frente al mismo fenómeno o la misma experiencia. Entonces requiere esta sensibilidad cultural para ello. También tiene un compromiso ético sobre la dignidad y la autonomía de la persona. Es decir, que la persona puede decidir por sí misma, puede decidir por su propio bienestar y cuidado. Y por último, los servicios de salud y la investigación están centradas en la persona. No están en la base de la agenda del clínico o del servicio de salud o incluso de una farmacéutica, sino que están basados y centrados en las necesidades de las personas y la comunidad. Y estos principios son los que rigen la medicina basada en la persona. Pero, ¿por qué utilizarlo? Principalmente mejora la satisfacción del paciente, mejora el involucramiento, es decir, la persona se compromete más frente al tratamiento. Mejora la percepción de la calidad de la atención, tanto en el paciente como en el profesional de la salud. Podría promover la independencia física y el bienestar emocional, y lo bueno es que no prolongaría el tiempo de las consultas. Pero esto hay que interpretarlo con cierto cuidado porque hasta el momento no hay evidencia que muestre que genere un cambio en indicadores clínicos, como vimos en comunicación efectiva. ¿Y cómo aplicar esto en la consulta? Vamos a recalcar este modelo de 4 pasos, la S de sentimientos, I de ideas, F de función y E de expectativas. Por ejemplo, imagínense una persona que acaba de ser diagnosticada con diabetes o le acaban de indicar insulina para la diabetes. Uno podría preguntarle a esta persona, ¿qué siente respecto a la diabetes o lo que le indicaron? ¿Tiene miedo de usar insulina? ¿O qué ideas tiene acerca de la insulina o qué efectos negativos podría provocarle? Percibir las creencias de esta persona. ¿Cómo la enfermedad interfiere en su funcionalidad? ¿Cómo interfiere en su vida diaria? ¿O cómo cree que sería su vida si estuviese compensada la diabetes? Y finalmente preguntar sobre la expectativa de la persona. ¿Qué espera que haga yo por usted? ¿O cómo podría ayudarla? De esta forma podemos aplicar estos principios de la medicina centrada en la persona en la consulta, generando autonomía, responsabilidad y comprometiendo a la persona a tomar decisiones en conjunto. Espero que estas 2 herramientas puedan servirle en su día a día, que sean útiles para desenvolverse en su práctica clínica. Muchas gracias.